afinación del oído, porque de manera que vayamos perfeccionando nuestra afinación, tal vez también podemos desarrollar un poco podemos un poco desarrollar el oído. Una opinión más, por favor. Es la base importante de la lectura musical, porque de lo contrario puedes interpretar cualquier melodía, pero puede ser muy mecánico, o sea, no estás sintiendo. Cuando sientes los sonidos es un poco más, de ahí viene la afinación. Ok, gracias. Cuando dice cuáles son las características de una melodía afinada, o sea, ¿qué quiere decir la afinación en otras palabras? Unas dos opiniones, cualquiera de ustedes. O si no es la otra pregunta. Yo creo Adelante. es un canto bien ejecutado, ¿no? De hecho, cuando uno tiene una buena afinación, canta bien, y la expresión, digamos, del canto mismo, la poesía que se canta, entonces se expresa, o sea, la expresión se escucha mejor, ¿no? Entonces es muy importante la voz humana afinada en este caso. Pero aquí se puede producir otra pregunta. Bueno, características de la voz humana conocemos, pero primero, ¿qué son las características de cuáles son las características de una melodía? ¿Cuáles son las características de una melodía? Eso sería. Primero encontramos cuáles son las características de una melodía, antes de encontrar qué es una melodía afinada. Ajá, me parece importante eso. Es decir, ¿qué quiere decir una característica de una melodía? Bueno, entonces ahí vamos a sumar una pregunta más, entonces no hay ningún problema. Vamos con la última preguntita. ¿Cómo mejorar la lectura rítmica? Cuando hacemos una lectura rítmica hay problemas, más que todo de las de producción de compás. O sea, que te ponen un ritmo irregular, te ponen unas semicorcheas o fugas, parece que eso es irreproducible. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo mejorar esa lectura rítmica? Para que no sea repetitivo, para que no sea memorístico, digamos. Cualquiera de ustedes. Ustedes que han tenido la mayoría de experiencia hasta ahora, siguen ejecutando. Pienso que es bueno trabajar la polirritmia para que podamos internalizar. Es que lo que pasa es que muchos de nosotros cuando practicamos con metrónomo nos hacemos pisar con el tiempo porque no tenemos internalizado un pulso. Primero, no tenemos un pulso que es constante y no varía en nuestro tempo, y tal vez un poco de independencia por manos. Por ejemplo, en el piano es bastante complicado porque un ritmo está haciendo un patrón rítmico a la izquierda y la derecha está con otro patrón rítmico, entonces pienso que es importante. Sí, gracias. En esa parte para mejorar el solfeo. Adelante. Es que en nuestro medio, por ejemplo, nuestro folclore no es como la música clásica y la lectura donde es bien cuadrado. Y nosotros desde que hemos nacido con unos compases sincopados y estamos acostumbrados. Por eso hay dificultades de la lectura musical cuando llegan aquí, ¿no? Por eso creo que es menester lo que decía, es importante, el pulso único del metrónomo. O sea, no hemos nacido con ese pulso, nosotros hemos nacido con pulso autóctono, folclórico, que es sincopado. Por eso hay dificultades. En este caso, obtenemos el pulso base del metrónomo en el tiempo, y ahí nos vamos a mejorar el pulso. Y me parece, aunque sea muy arcaico, hay que seguir utilizando el metrónomo. Me parece excelente, buena participación. Bueno, un elemento fundamental, hablar de, por ejemplo, de desafinaciones, de solfeo, de lectura rítmica,
Primero necesitamos pues la educación auditiva. Para mí me parece mucho más profundo hablar de educación auditiva. Porque para emitir algo, para hacer algo, para hablar, primero tengo que saber escuchar. Si no sé escucharla, obviamente no voy a poder hablar de ella. Lo mismo pasa en música. Si no tengo una educación auditiva, ya sea con los elementos mismos del mismo ritmo, no voy a poder emitir esa lectura rítmica o esa afinación. Yo lo apunto, un elemento fundamental es la educación auditiva que hay que desarrollar. Eso habrá que manejarse. Bien, eso es. Adelante. Pues complementando eso, en esto Murray Schafer, por ejemplo, hace interesantes, ¿no?, investigaciones sobre esto y habla del mundo sonoro, ¿no? Y hace mucho eso. Por ejemplo, él explica de los indios, ¿no?, del lugar de Estados Unidos, Canadá. Ellos escuchaban pues sonidos naturales, el río, los pajarillos. Entonces su entonación misma, la voz misma, lo imitaban de la naturaleza. Pero el problema es que con los niños de la ciudad era diferente, ellos eran más desentonados, desafinados. Entonces, quienes aprecian y en este caso desde niño educan su oído, es importante. Pienso yo que por ahí tendríamos que empezar. Yo apoyo aquí al colega, decía, de lo que primero tenemos que partir es la educación auditiva, aprender a escuchar. Justamente eso es lo que falla. En las escuelas, en educación inicial, no enseñan a escuchar a los niños. Y ahí es a lo mayor que tenemos nuestros estudiantes, incluso en la especialidad, no han aprendido a escuchar. Y el problema mayor que tenemos de la desafinación es esa. Gracias. Pero si regresamos a la pregunta, más habla de un solfeo rítmico que de una desafinación. Más En ese sentido ya sería más mecánico. La primera es de afinación, de entonación, y la última ya es de rítmica como tal, ¿no? Sí. Gracias. Este es el objetivo que se va a lograr: identificar las causas que dificultan alcanzar una afinación perfecta en el solfeo entonado y en la reproducción de motivos rítmicos en diversos compases, en estudiantes de la especialidad de educación musical. Es el objetivo, más o menos vamos a ver cuáles son las causas como tal. ¿Ya? Y bueno, finalmente, estas son las preguntitas que les voy a pasar por les voy a pedir un favor, estas las voy a pasar por WhatsApp, para que me ayuden a contestar esas preguntitas. Solamente ahorita está. Lo primero, podría identificar, bueno, ya sabe, en su opinión, ¿por qué es importante la música en la formación inicial? Ya, dice, es necesario tomar en cuenta la afinación, la depresión del canto y ejecución de instrumentos melódicos. ¿Cómo influye el número de materias o unidades de formación en el solfeo entonado? ¿Cómo deberían seleccionarse los ejercicios para la práctica del solfeo entonado? ¿Existe alguna actividad específica que contribuya al perfeccionamiento del solfeo entonado? ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la reproducción melódica de la práctica del solfeo entonado y lecturas musicales? Entonces, fíjense de que este es, ¿cómo se llama? Amerita una pequeña reflexión para todos, ¿no? Finalmente los músicos vivimos de las partituras. Entonces, los veo pero ahorita ingresados, están con sus partituras. Están tocando los acordeones con sus partituras. Acá con sus partituras. Entonces, ese lenguaje tenemos que pulirlo conscientemente, no inconscientemente. Lo inconsciente es que te pones la partitura, pero ni ves, ¿no? Entonces, poco a poco haremos aquello como tal. Bueno, ¿alguna apreciación más, por favor? Sí, tal vez creo que lo que nos falta también aquí, una cuestionante. Nos tenemos que cuestionar, a ver, ¿cómo influye la contaminación acústica en la desafinación? Afecta bastante, pues. Entonces, un poco, sería interesante a ver cómo analizamos e investigamos sobre lo que es la contaminación acústica, aquí nomás en nuestra especialidad, o si no en nuestra ciudad. Ciudad, campo, donde hay más desafinaciones, podríamos hacer una investigación de acuerdo a la contaminación acústica. Bien. Ese elemento que planteaba yo, la educación auditiva,
es muy fundamental, porque escucho mal, por eso digo mal. No creo que exista un niño o una persona que su pulso tenga un descontrol arrítmico, no creo. Todos tenemos el mismo pulso, o digo, todos tenemos pulso en un ritmo constante. Entonces, el problema es pues la educación misma del ser. Lo mismo pasa en la afinación. Ha escuchado mal, por eso dice mal. Entonces, ese es lo fundamental que muchos autores comentan esto, que no se trabajó todavía, que hay que trabajarlas. Allá veía una pregunta en relación a los niños, el inicial todavía, mucho más todavía, es fundamental. Tal vez algo más argumentando. La lectura musical, de hecho, no es cuando ya uno tiene edad. Es cierto, va a aprender, pero no va a poder tal vez captar mejor. Es desde cuando es uno niño, desde inicial tiene que aprender a leer música, porque la música es un lenguaje, sabemos, así como un idioma, entonces tiene que empezar. En las escuelas justamente de nuestro país, el nivel inicial no enseñan lectura musical, es ahí donde tiene que empezar, y justamente eso hasta ahora arrastramos, porque nuestros estudiantes tienen dificultad de lectura, porque recién están aprendiendo el idioma, quieras o no, de lo que significa el lenguaje musical. Tal vez se refiere, licenciado, a una estimulación musical a temprana edad, Claro. Porque muchos de los comentarios que dijeron se debe a que no han sido estimulados desde niños, y la mayoría, ¿no? Incluso nuestra especialidad hemos aprendido ya desde la adolescencia, un poco más tarde, y es aquí donde se refleja si es que estamos cantando de manera afinada, estamos entonando, una melodía de manera correcta, o de repente si tenemos sordera musical, que le llaman bastante, que no pueden ni siquiera no pueden entonar ninguna nota, tal vez que se lleve debido a una musia y demás. Entonces pienso que tiene que ver bastante esta investigación también con la estimulación a temprana edad en los niños, parece estimulación musical, ya sea teórico, práctico también. Muchas gracias. Tal vez aquí un ejemplo, lo que decía el licenciado Israel, la debilidad que hay en inicial, se hace notar cuando ya estás en el cuartel, porque en el cuartel solo gritan, no cantan, no entonan bien los himnos, marchas que se hacen allá. Eso tal vez es un claro ejemplo que se ve. Muchas gracias. La verdad que esto ha sido muy enriquecedor y yo los agradezco mucho, porque finalmente la música necesita un poquito más de nuestro tiempo, y creo que en ese contexto yo estoy muy contento, feliz por su buena predisposición. Y bueno, finalmente tenemos que hacer algo por nuestra disciplina está empezando a germinar y va por buen camino, y esto tenemos que apoyarlo con todo como tal, ¿no? Desde la lectura, desde la interpretación, desde las ejecuciones y desde los elencos como tal. Yo los agradezco, muchísimas gracias.